Pesadilla en la casa de las almas olvidadas. Hola, soy Laura. Y hoy quiero compartir contigo una historia que aún me atormenta en mis pesadillas más oscuras. Esta experiencia aterradora tuvo lugar en una fría noche de octubre, en una casa abandonada que albergaba secretos siniestros y almas olvidadas. Había escuchado innumerables cuentos sobre la antigua casa en los márgenes de nuestro pequeño pueblo. Las paredes descascaradas y las ventanas rotas la habían convertido en un lugar que la gente prefería evitar. La casa, apodada La Morada de las Almas Olvidadas, había sido abandonada durante décadas, y las leyendas urbanas hablaban de su pasado turbio. Mi curiosidad, sin embargo, superó mi miedo, y decidí explorar la casa un oscuro día de octubre. Armada con una linterna y mi teléfono para grabar cualquier hallazgo, me aventuré a cruzar la puerta de entrada destartalada. El aire se llenó de un olor rancio y polvoriento mientras entré en el oscuro vestíbulo. Mis pasos resonaban en el suelo de madera podrida mientras recorría las habitaciones cubiertas de polvo y sombras. Los años de abandono habían dejado su huella en las paredes descascaradas y en el mobiliario desgarrado. La casa crujía y susurraba con cada movimiento, como si los ecos del pasado aún se aferraran a sus paredes. Mientras exploraba el segundo piso, noté que una de las habitaciones estaba inusualmente fría. La puerta se abrió con un gemido y una brisa helada me envolvió al entrar. Mi linterna reveló una escena que heló mi sangre. En el centro de la habitación yacía una cama, cubierta de sábanas desgarradas y manchadas. En el suelo, frente a la cama, había una muñeca rota con los ojos arrancados. La atmósfera se volvió aún más inquietante cuando me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de arañazos y marcas, como si alguien hubiera estado atrapado y hubiera intentado desesperadamente escapar. Una sensación de opresión se apoderó de mí, y un susurro inquietante llenó la habitación. «¡Ayúdame!», susurró una voz que parecía surgir de la misma madera de las paredes. Los cabellos de mi nuca se erizaron, y mi corazón latió con fuerza mientras intentaba discernir de dónde venía la voz. Decidí seguir el susurro escalofriante que me llevó a un pasillo oscuro y estrecho. La voz parecía llamarme desde el interior de la casa, como si me guiara hacia un oscuro secreto que necesitaba ser revelado. Mi linterna parpadeó intermitentemente, aumentando la sensación de inquietud que me embargaba. Finalmente, llegué a una puerta cerrada en el extremo del pasillo. La voz se hacía más clara, más desesperada, como si alguien estuviera atrapado detrás de esa puerta. Sin pensarlo 2 veces, intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. La voz imploraba ayuda, y no pude resistir la sensación de que alguien, o algo, estaba atrapado en ese cuarto. Desesperada, busqué una llave o alguna forma de abrir la puerta. Finalmente, encontré un pesado llavero en el suelo, cubierto de polvo y telarañas. Una de las llaves en el llavero encajaba en la cerradura de la puerta, y el chasquido de la cerradura al abrirse fue como música para mis oídos. La puerta se abrió lentamente, revelando la habitación en su interior. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. La habitación estaba empapada en oscuridad, y solo la luz titilante de mi linterna revelaba su contenido. En el centro, una figura yacía sobre la cama. Era una mujer, o lo que solía ser una, con el cabello enmaralado y ojos vacíos. La mujer estaba atada a la cama con cuerdas viejas y rotas, como si hubiera estado allí durante décadas. Su piel estaba pálida y marchita, y su expresión era de agonía eterna. La voz desesperada que había escuchado antes emanaba de sus labios resecos. Aterrada, intenté hablar con ella, pero sus palabras eran incomprensibles gemidos y susurros. Parecía que el tiempo la había atrapado en ese oscuro rincón, y su mente se había desmoronado. La mujer extendió una mano esquelética hacia mí, implorando ayuda. El pánico se apoderó de mí mientras retrocedía de la habitación. Sentí que algo más oscuro acechaba en las sombras, observando mi interacción con la mujer atrapada. La voz que una vez había sido un susurro, ahora se convirtió en un grito de rabia, llenando la habitación. Decidí huir de la casa abandonada, con la sensación de que algo terrible me seguía. La voz de la mujer resonaba en mis oídos, y los susurros me atormentaban mientras corría por las sombras. La casa crujía y gemía,
como si los lamentos de las almas atrapadas resonaran en cada rincón. Finalmente, alcancé la puerta de entrada y escapé al exterior. Miré hacia atrás una última vez, viendo las ventanas oscuras de la casa, como ojos que me observaban. La sensación de que algo maligno me había seguido persistió, y una sombra inquietante pareció moverse entre los árboles del jardín. Desde esa noche, no he podido quitarme la sensación de que algo oscuro y retorcido me sigue a donde quiera que vaya. La voz de la mujer atrapada en la casa abandonada me persigue en mis pesadillas, y el miedo me atormenta cada vez que me acerco a un lugar olvidado. Esta ha sido mi historia, una experiencia aterradora que me ha dejado con una profunda sensación. El eco de los lamentos olvidados. Hola, soy Sara, y hoy quiero compartir contigo una historia que cambió mi vida para siempre. Esta experiencia aterradora tuvo lugar en una fría noche de octubre, en una casa abandonada que escondía secretos perturbadores. El lugar donde ocurrió esta pesadilla era una antigua mansión en las afueras de un pequeño pueblo. La casa, envuelta en sombras y misterio, había sido abandonada durante décadas, y la gente local la evitaba a toda costa. La llamaban la Mansión de los Susurros, y las leyendas que la rodeaban eran inquietantes. Como amante de lo paranormal y lo misterioso, no pude resistir la tentación de explorar la casa un frío y oscuro día de octubre. Mi pasión por lo desconocido me llevó a entrar por la puerta principal, que chirriaba de manera espeluznante al abrirse. La casa, cubierta de polvo y llena de sombras, parecía un vestigio del pasado que se resistía a ser olvidado. La mansión era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones desgarradas. A medida que avanzaba por los pasillos, podía sentir la opresión en el aire y escuchar susurros que parecían surgir de las mismas paredes. La casa crujía y gemía, como si los ecos del pasado aún resonaran en sus rincones. Mi linterna parpadeaba intermitentemente, aumentando la sensación de inquietud que me envolvía. A pesar de mi valentía, no podía evitar sentir que no estaba sola en la casa. Algo parecía acecharme desde las sombras, observando cada uno de mis movimientos. Finalmente, llegué a una puerta en la que algo me hizo detenerme. Era una puerta de madera maciza con extraños grabados en su superficie. Sentí una extraña atracción hacia ella, como si la puerta ocultara un secreto que necesitaba ser revelado. Lentamente, giré el pomo y la puerta se abrió. Detrás de la puerta se encontraba una habitación diferente a las demás. La luz de mi linterna reveló un espacio espacioso y extrañamente bien conservado. En el centro de la habitación había una mesa cubierta de polvo, sobre la cual descansaba un espejo antiguo. El espejo, a pesar de los años de abandono, seguía reflejando una imagen nítida. Mi propio rostro, pálido y asustado, miraba directamente hacia mí. Pero mientras lo observaba, noté algo inusual. Mi reflejo parecía sonreír de una manera inquietante, como si ocultara un secreto siniestro. No pude apartar la mirada del espejo, y una voz suave y susurrante comenzó a llenar mis oídos. «Bienvenida, Sara», susurró la voz. «Hace mucho que te espero». La voz, melódica pero lúgubre, parecía surgir del propio espejo. Las palabras me llenaron de temor, pero también de una extraña curiosidad. El espejo tenía un poder extraño sobre mí, y sentí que me llamaba. Decidí acercarme más, casi hipnotizada por la voz y la sonrisa inquietante de mi reflejo. De repente, el espejo comenzó a mostrar imágenes. Escenas de un pasado olvidado se desarrollaron frente a mis ojos. Vi a una familia que vivía en la mansión, una familia feliz que se convirtió en víctima de su propio oscuro secreto. Una noche, el padre de la familia había enloquecido y asesinado a todos los demás, antes de quitarse la vida. La casa se había convertido en una tumba macabra, y las almas atrapadas de la familia susurraban sus lamentos en la oscuridad. Fui testigo de la tragedia que había ocurrido en esa casa y sentí la desesperación y el horror de las almas atrapadas. La voz en el espejo susurraba mi nombre, invitándome a unirme a ellos, a compartir su destino eterno. Aterrorizada, intenté alejarme del espejo, pero mis piernas se sentían como plomo. La casa de los susurros, un viaje a la oscuridad. Saludos, soy Alex,
Y hoy quiero compartir contigo una historia que aún me persigue en mis pesadillas más profundas. Esta experiencia aterradora ocurrió en una fría noche de octubre, en una casa abandonada que escondía secretos que desafían toda lógica. Esta casa, a la que me referiré como la Casa de los Susurros, era una mansión gótica en las afueras de un pequeño pueblo. Se alzaba majestuosamente entre los árboles, pero su fachada desgarrada y las ventanas rotas la habían convertido en un lugar maldito, un lugar al que la gente temía acercarse. Siempre he sentido una atracción por lo sobrenatural y lo misterioso, y esa noche de octubre no pude resistir la tentación de explorar la mansión. Armado con una linterna y mi teléfono para grabar cualquier hallazgo, me aventuré a cruzar la puerta principal, que chirriaba de manera escalofriante al abrirse. La casa estaba cubierta de polvo y telarañas, y la sensación de que el tiempo se había detenido allí era abrumadora. Cada paso que daba resonaba en los pasillos desiertos, como si los ecos del pasado aún resonaran en las paredes. La atmósfera era opresiva y cargada de susurros inquietantes. Mis pasos me llevaron más profundo en la casa, donde las sombras se cerraban a mi alrededor. Las habitaciones estaban llenas de muebles desgarrados y recuerdos olvidados. A medida que avanzaba, los susurros se hicieron más audibles, como si voces incomprensibles llenaran el aire. En un rincón oscuro del segundo piso, encontré una puerta entreabierta. El susurro parecía emanar de esa habitación, como si algo o alguien me llamara. La linterna reveló una escena extraña, una habitación que estaba inusualmente bien conservada, como si el tiempo no hubiera tocado sus paredes. En el centro de la habitación había una mesa cubierta de polvo, y sobre ella descansaba un antiguo libro. Las páginas estaban llenas de escritura en un idioma que no podía entender, pero lo que más me perturbó fue el retrato enmarcado que colgaba en la pared. La imagen era de una niña de mirada inquietante, vestida con ropas del siglo pasado. Sus ojos parecían seguirme mientras me movía por la habitación. El susurro en la habitación se hizo más claro y pude distinguir palabras susurradas en un idioma que no reconocía. Decidí tomar el libro y examinarlo más de cerca. Cuando lo toqué, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación pareció oscurecerse aún más, y las sombras se agitaron como si cobraran vida. Las palabras en el libro comenzaron a moverse y a formar frases en mi propio idioma. Las palabras hablaban de un antiguo ritual que prometía revelar los secretos del más allá. Sentí que algo antiguo y oscuro estaba tratando de comunicarse conmigo a través del libro. El retrato de la niña en la pared cobró vida, y su sonrisa se volvió más siniestra. Un susurro inquietante llenó la habitación mientras la niña hablaba en un lenguaje que podía entender. Me instó a realizar el ritual, prometiendo respuestas a mis preguntas más profundas. Mi mente estaba llena de dudas y miedos, pero la curiosidad y la tentación eran irresistibles. Finalmente, decidí realizar el ritual, siguiendo las instrucciones del libro. Las velas se encendieron por sí solas y las sombras se cerraron alrededor de mí. Sentí que algo oscuro se movía en la habitación, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Cuando el ritual llegó a su punto culminante, una sensación de opresión y miedo llenó la habitación. Las sombras se retorcieron y se unieron para formar una figura oscura y grotesca. Era una entidad antigua y maligna que se había liberado por mi curiosidad. La entidad habló en un lenguaje antiguo, llenando mi mente con conocimientos oscuros y secretos insondables. Mis ojos ardían y sentía que mi cordura se desmoronaba. La entidad se rió con una risa que heló mi sangre y se desvaneció en las sombras. Aterrorizado, intenté escapar de la habitación, pero las puertas y ventanas parecían celadas. Las paredes crujían y gemían, como si la casa misma estuviera viva y tratara de retenerme. Los susurros se volvieron ensordecedores, llenando mi mente con voces incomprensibles. Finalmente, logré abrir una ventana y escapar de la mansión. La sensación de que algo oscuro me seguía persistió, y la entidad que había liberado me perseguía en mis pesadillas. Cada noche escuchaba los susurros y voces en mi cabeza, recordándome el precio que había pagado por mi curiosidad. Esta ha sido mi historia, una experiencia aterradora que me ha marcado de por vida. La próxima vez que te encuentres frente a una casa abandonada, ten cuidado con lo que puedas encontrar en su interior. Puede que las sombras y los susurros oculten secretos que desafían la comprensión humana.